Mm, Le temo a ese internet. Infección urinaria. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos, nos excusen la demora, unos inconvenientes técnicos por el tema de la lluvia, pero bueno, estamos muy complacidos de que estén aquí. A todos los ciudadanos, CPS e IPS, médicos, enfermeros y demás personal de la salud que de Cartagena, Colombia o el resto del mundo se unen a esta transmisión de jornadas de actualización en guías de práctica clínica en pediatría, el programa en el que todos los viernes impartimos conocimientos y abordamos temas de salud en pediatría. Agradecemos a todos su sintonía e interacción en esta jornada que hemos denominado Jornadas de Actualización en Guías de Práctica Clínica en Pediatría. Hoy vamos a hablarles sobre la infección urinaria. Mi nombre es Angélica Pérez, coordinadora de comunicaciones de la Casa del Niño. Los invito a todos a compartir esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a que hagan sus preguntas relacionadas con el tema en el espacio que la transmisión ofrece. Les voy a presentar al doctor Hernando Vaquero, quien es nuestro director de calidad, y a la doctora Kelly Guerrero Quintero, quien es residente de pediatría de la Universidad de Cartagena y quien les hará la presentación. Doctores, bienvenidos. Buenas tardes a toda la audiencia de la Casa del Niño. La infección urinaria en pediatría es uno de los motivos de consulta más frecuente en los modelos ambulatorios y realmente es necesario estar actualizados. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir un trabajo que hicimos de adopción de la guía de práctica de infección urinaria, en la cual, digamos, recogimos como el estado del arte la evidencia para que sea finalmente utilizada con los pacientes pediátricos. El enfoque de una guía de práctica es disminuir la variabilidad en las decisiones médicas. Y en ese sentido, la doctora Kelly Guerrero nos comentará los aspectos más importantes, nos mostrará las diferentes decisiones críticas que hay que tener en cuenta y por último, las diferentes alternativas de tratamiento. Como siempre, estamos atentos a sus sugerencias y le doy paso a la doctora Kelly. Buenas tardes a todos y todas los que estén acompañándonos en este espacio. Mi nombre es Kelly Guerrero, soy residente del segundo año de pediatría en la Universidad de Cartagena y daremos paso pues a la puesta pues del conocimiento de todos de la guía de atención médica del hospital infantil en relación pues con el tema de infección urinaria en pediatría. Esta es la presentación de nuestra guía y este es el grupo de personal de la institución que participaron pues en la elaboración de la misma. Y aquí en la parte inferior los nefrólogos pediatras con los que contamos en la institución, quienes fueron pues los que estuvieron a cargo de la elaboración y revisión pues de esta guía. Como ya lo mencionaba en el principio de la presentación, pues hablar de infección urinaria y reconocerlo es importante porque dentro de las causas de infecciones bacterianas, de las más frecuentes está la infección urinaria y es un motivo de consulta frecuente para niños y niñas pues, y adolescentes en nuestra institución. Y su identificación y su adecuado manejo y abordaje nos va a permitir disminuir el riesgo de que estos pacientes presenten complicaciones a largo plazo, como pueden ser pues hipertensión, proteinuria y pueden llegar pues hasta enfermedad renal crónica. Entonces identificar estos pacientes y manejarlos adecuada y oportunamente pues hace parte de ese proceso de prevención. Nuestra guía institucional pues estuvo basada en las recomendaciones
que se adoptaron de la guía NICE del 2017. Y como ya lo mencionaba, pues es entonces importante por la frecuencia para nuestros servicios pediátricos y por las repercusiones pues que esta tiene a largo plazo en riesgo pues de enfermedad renal crónica. Entonces, nuestra guía lo que hace primero es definir algunos conceptos importantes que tenemos que diferenciar de lo que es una infección urinaria típica y una infección urinaria atípica. Entonces, los conceptos de infección urinaria típica establecidos en la guía van a ser: corresponde a un paciente gravemente enfermo, un paciente con un flujo de orina deficiente o pues conocido como chorro débil, un paciente a quien se palpe en el examen físico una masa abdominal o una masa vesical, un paciente con una creatinina alta, septicémico, o un paciente que después de habérsele iniciado el tratamiento adecuado, luego de 48 horas no responde, o quien nos reportan en el urocultivo un microorganismo diferente a E. coli. Cualquiera de estos criterios, basta solo uno para que clasifiquemos a nuestro paciente como una infección urinaria atípica. Y este es un concepto importante que ya vamos a ver más adelante por qué. Y dos conceptos también muy importantes y que hay que tener en cuenta dentro de nuestro interrogatorio y dentro de nuestra evaluación del paciente pediátrico con infección urinaria, porque la recurrencia, un paciente que presenta un primer episodio urinario puede tener un riesgo hasta de un 30% de presentar un segundo episodio urinario en un proceso pues febril. Entonces tenemos que interrogar si nuestro paciente, y además tiene riesgo de tener otras complicaciones en relación pues con lo que al principio mencionábamos, entonces tenemos que interrogar en nuestro paciente si ha tenido o no más infecciones urinarias y conocer cuál es la definición de una infección urinaria recurrente. Entonces vamos a tener tres escenarios para definirlo así. Uno es cuando tenemos un paciente con 3 o más episodios de infecciones urinarias bajas o lo que conocemos como cistitis, o un paciente que tenga 2 o más episodios de infecciones urinarias altas o lo que conocemos como pielonefritis en un periodo de un año, o un paciente que ha tenido un episodio de infección urinaria alta y 1 o más episodios de infección urinaria baja o cistitis. Estas definiciones en un tiempo de un año. Cualquiera de estas nos va a definir un paciente como una infección urinaria recurrente y tiene que quedar consignado dentro de la historia clínica. Dentro de la historia clínica también tenemos que interrogar factores de riesgo importantes como si el paciente presenta pues una fiebre recurrente de origen incierto, porque también la fiebre, cuando estamos hablando pues de síndromes febriles, pasa a ser también la infección urinaria, la infección bacteriana más frecuentemente asociada como etiología de esta fiebre pues sin foco aparente. Interrogar también si hay historia familiar de reflujo vesicoureteral o enfermedad renal es muy importante. Averiguar si el paciente tiene algún tipo de disfunción vesical o disfunción intestinal en relación, por ejemplo, con la constipación o estreñimiento. Evaluar dentro del examen físico o evaluar también dentro del interrogatorio si el paciente presenta algún signo que nos hable de lesión espinal, si el paciente presenta talla baja o si el paciente presenta pues también una presión arterial alta, y consignar nuevamente estos factores de riesgo dentro de nuestra historia clínica. Ya entrando en el concepto de la etiología, el germen más frecuente es E. coli, casi aproximadamente con un 90% de los casos de infecciones urinarias. Y en adelante pues pueden existir otras etiologías como otros pues bacilos gram negativos. Menos frecuente pues vamos a tener cocos gram positivos, pero igual los podríamos esperar. Tener en cuenta que por ejemplo estafilococos coagulasa negativa podrían presentarse en el grupo etario de los neonatos. Y si encontramos, por ejemplo, también saprofíticos, pues en mujeres jóvenes y adolescentes también podría ser esperado y no considerarlo pues necesariamente una contaminación. Pero entonces recordemos que hablábamos de que una infección urinaria típica correspondía, una de estas definiciones también, a un germen diferente a E. coli. Es por eso, ¿cierto? Porque la etiología más frecuente va a ser E. coli. Ya entrando a cuando vamos a valorar a nuestro paciente o cuando vamos a empezar a hacer
la sospecha clínica de nuestro paciente, pues tenemos que ubicarnos también por grupos etarios, porque la clínica va a estar en relación con este parámetro. Los pacientes menores de 3 meses, como bien lo conocemos, son pacientes que van a hacer manifestaciones inespecíficas, son pacientes que sus manifestaciones van a ser principalmente de manera sistémica, como fiebre, como letargia, pacientes que tengan simplemente una manifestación que la mamá refiera como irritabilidad o inapetencia. Entonces, simplemente recordar que en este grupo de pacientes, cuando estamos enfocándolo como un paciente con una fiebre, con un foco, en búsqueda de un foco de fiebre, pues tenemos que tener dentro de nuestras posibilidades la infección urinaria. Ya cuando vamos a los pacientes que están entre mayores de 3 meses y menores de 3 años, pues son pacientes que pueden variar en sus síntomas en relación con que si se encuentran ya en una etapa más cercana hacia los 3 años, que puedan pasar de una etapa preverbal a una etapa verbal. Pero nuevamente aquí pues vamos a encontrarnos con una variabilidad de síntomas que pueden ir desde manifestaciones nuevamente inespecíficas, como lo son en el grupo de los lactantes más pequeños, hasta cuando ya están entrando en una etapa verbal, y lo que sucede con los niños y niñas mayores de 3 años, pues van a tener ya manifestaciones de síntomas urinarios que ellos son capaces pues de referir, como que ya de pronto presenten disuria, o lo que se refiere pues como al ardor al orinar. Ya pueden también presentar cambios en la frecuencia del hábito urinario, entonces pueden empezar a referir también poliaquiuria, o pues otros síntomas como por ejemplo dolor abdominal, fiebre, malestar. Entonces no nos quedemos con un solo concepto de que son un solo síntoma específico para pensar en infecciones urinarias, sino que debemos tener en cuenta cuál es la edad de nuestro paciente, cuál es su etapa de desarrollo en relación con su etapa preverbal o verbal ya en los pacientes más grandes, y de ahí en adelante tener la sospecha, ¿cierto? Y ya sabemos que los niños y niñas mayores de 3 años pues van a tener síntomas más claros y más frecuentes, dolor abdominal, ya pueden ellos referir los síntomas urinarios irritativos, el dolor abdominal, el dolor lumbar. Ya cuando yo tengo la sospecha clínica, entonces tengo que decidir qué es el examen que voy a enviar a mi paciente, y el examen de elección en este caso para hacer un primer enfoque del paciente debe ser una recolección de orina, que debe ser idealmente recolectada en un tiempo menor de 24 horas del momento en el que yo estoy haciendo pues la sospecha diagnóstica. Y obviamente pues en nuestro escenario de la atención en urgencias pues debe ser tomada pues en ese mismo momento. Ya cómo vamos a recolectar esa orina lo vamos a hablar en las diapositivas pues siguientes. El uroanálisis nos va a aportar información valiosa, sí, pero un resultado negativo no nos va a descartar un 100% que estemos ante una infección urinaria. Entonces, cuando ya me llega el resultado del uroanálisis y yo estoy evaluando lo correspondiente al citoquímico y al sedimento, lo que debo hacer es valorar cada uno de los parámetros que me reporta en el uroanálisis, porque cada uno de estos va a tener una sensibilidad y una especificidad diferente, los cuales al sumarlos me van a aumentar la probabilidad diagnóstica. Es decir, los nitritos tienen una especificidad más alta, pero sin embargo no es común que los niños tengan este marcador positivo, porque este marcador depende de la degradación de nitratos a nitritos por las bacterias, por las enterobacterias, y por el tiempo que duró la orina en la vejiga. Y los niños son vaciadores más frecuentes, es decir, que no se va a dar probablemente el tiempo suficiente para hacer ese proceso de degradación de nitratos a nitritos. Entonces eso quiere decir que tiene una mayor especificidad, pero va a tener una menor sensibilidad, diferente a lo que sucede con la esterasa leucocitaria, donde va a tener una mayor sensibilidad, pero no quiere decir que la esterasa va a ser exclusiva pues, de infección urinaria, porque la esterasa leucocitaria puede estar elevada, puede estar presente pues, en el uroanálisis ante
cualquier otro proceso pues de respuesta inflamatoria. Entonces lo que yo debo hacer entonces va a tener menor especificidad. Entonces lo que yo voy a hacer cuando analizo el uranálisis es tener en cuenta todos los parámetros que él me reporta y asimismo tener en cuenta en el sedimento la presencia de piuria, la presencia pues de bacteriuria, y en el gran de orina si me reportan o no gérmenes, la presencia de gérmenes, y esto me va aumentando la probabilidad diagnóstica en relación con el aumento de la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Pero definitivamente el método diagnóstico establecido para hablar de infección urinaria es el urocultivo. Sin embargo, nuevamente mencionar que pueden existir falsos negativos en situaciones como por ejemplo pacientes que han recibido previamente algún tipo de antibiótico sistémico, entonces esto puede negativizar el urocultivo aún en presencia de un paciente pues con infección urinaria. O si cuando se recolecta la muestra se hace en el momento de hacer la limpieza genital, se usan soluciones antisépticas que entren en contacto pues con la muestra. Estas soluciones van a negativizar la muestra también. Entonces tener en cuenta que el urocultivo es el método definitivo para el diagnóstico, pero aún así puede tener falsos negativos. Hablábamos entonces de que tenemos que recolectar la orina y que hay diferentes métodos de recolección de orina. De estos métodos tenemos que tener en cuenta cuáles son los que vamos a usar en relación primero con si el paciente es continente o no, es decir, si el paciente ya avisa para ir al baño, hacer su micción o si no lo hace. Entonces, que está más o menos establecido entre los niños menores de 2 años, que generalmente son no continentes, y los niños mayores de 2 años, que generalmente ya están en un proceso pues, de ser de control de esfínteres. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo ideal es que usemos un método adecuado en relación con esa característica. Entonces, el método de recomendación para los pacientes que son continentes es el chorro miccional limpio, y el método recomendado para los pacientes no continentes es idealmente la realización del cateterismo vesical, teniendo en cuenta que el cateterismo vesical puede tener algunos inconvenientes que obviamente ya implica que es una toma de muestra con un procedimiento invasivo, que puede tener un riesgo mínimo de trauma, pero lo puede tener. Pero en relación con el cateterismo versus la bolsa adhesiva, que podría ser la otra opción en un paciente no continente, pues vamos a tener en cuenta que la bolsa adhesiva tiene muy alto tasa de falsos positivos, porque la manera en que se toma la muestra de orina con la bolsa adhesiva hace que el procedimiento no sea tan aséptico y finalmente voy a tener un riesgo de contaminación. Entonces, si yo he decidido tomarle la muestra a un paciente no continente con con bolsa adhesiva, y este resultado me sale positivo, es decir, sale con algunas de las variables alteradas que me haga sospechar de una infección urinaria, la conducta finalmente debe ser realizar un cateterismo. Entonces ahí también, si estamos en el escenario de urgencias, pues perdimos tiempo para empezar a hacer un manejo adecuado de este paciente. Entonces es de allí la necesidad de que nuestra muestra de elección sea el cateterismo vesical. La bolsa adhesiva nos puede servir sí en pacientes en donde tenemos una muy baja sospecha de que se trata de una infección urinaria, y si la muestra sale negativa, es decir, su valor es un alto valor predictivo negativo. Si esta bolsa nos sale con una muestra absolutamente normal y no sugestiva de infección urinaria, pues podemos estar seguros de que el paciente no tiene una infección urinaria. Y ya el cuarto método de recolección es la punción suprapúbica. La punción es un proceso invasivo, el cual se va a reservar solo para pacientes que tienen indicaciones puntuales, como pacientes pues, con una fimosis muy severa o una sinequias pues, de labios mayores, que limiten por completo pues, el procedimiento por cualquiera de los otros métodos mencionados.
Y aquí de una vez para detenernos y hablar los puntos de interpretación de cada uno de estos métodos de recolección. Entonces, cuando la recolección de orina fue por un chorro miccional limpio, entonces vamos a considerar un urocultivo positivo mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Con la bolsa adhesiva nuevamente vamos a considerarlo positivo cuando tiene mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, pero recordemos todo lo que acabo de mencionar de la tasa de falsos positivos de la bolsa adhesiva. El cateterismo vesical, el urocultivo, va a considerarse positivo desde 10.000 hasta 50.000 unidades formadoras de colonias. Y en la punción suprapúbica voy a considerar un urocultivo positivo con cualquier crecimiento bacteriano. Nuestra guía lo que hizo fue apoyarse también pues, en la guía NICE del sistema de semaforización del paciente, en el cual en relación con las variables que están en relación con el triángulo de valoración pediátrica o con la apariencia del paciente, su estado circulatorio y su estado pues, respiratorio, voy a semaforizarlo en relación con que verde, en relación con los hallazgos del examen físico, va a ser bajo riesgo, amarillo va a ser riesgo intermedio y rojo va a ser alto riesgo. Esto para entonces ya tenemos el paciente con la sospecha diagnóstica, el paciente con un resultado de un uranálisis y una semaforización. Entonces vamos a ver qué más vamos a hacer con este paciente. Entonces en un paciente menor de 3 meses, si yo estoy atendiendo al paciente en un lugar fuera pues de una institución como el nivel de esta institución, entonces la conducta debe ser enviar al especialista de pediatría, tomar obviamente muestra para el urocultivo y en este grupo de pacientes vamos a hacer el manejo de acuerdo con la guía de síndrome febril en niños, es decir, son pacientes que si estamos teniendo una sospecha de una infección bacteriana, pues tendremos que iniciar antibiótico empíricamente. En los pacientes entre los 3 meses y mayores de 3 meses y menores de 3 años, lo vamos a hacer la conducta en relación con la semaforización. Entonces es un paciente que semaforizamos como alto riesgo de enfermedad grave, entonces es un paciente que va a ser similar al paciente menor de 3 meses. Debe tener una remisión urgente al especialista de pediatría, garantizarse que se tome la muestra de orina, la muestra del urocultivo y se debe iniciar el antibiótico según pues como el algoritmo de manejo del síndrome febril en niños. El paciente con riesgo intermedio, nuevamente entonces la conducta va a ser considerar la remisión al especialista pues en pediatría y cuando o podría no hacer la remisión inmediatamente, pero sí en este paciente debo tomar la muestra de orina, tomar el urocultivo, iniciar antibiótico antes de iniciar el urocultivo y eso es también importante en este grupo menores de 3 meses, que siempre los exámenes de uroanálisis y urocultivo se inicien, se recolecten antes de iniciar el antibiótico, ¿cierto? Porque ya habíamos visto que tenemos unas tasas de falsos negativos si el paciente recibió antibiótico terapia previa. Entonces, en estos pacientes, pues tenemos entonces, no tenemos que correr tanto como con estos pacientes, pero sí tenemos entonces que igual tomarle sus muestras e iniciarle pues su antibiótico y continuar pues el manejo. Y diferente a los pacientes de bajo riesgo, donde yo podría entonces esperar el resultado del uroanálisis, si las condiciones lo permiten, esperar también el resultado del urocultivo o según los resultados del uroanálisis podría definir si mi paciente necesita o no el inicio del antibiótico. Es decir, no va a ser como a quien le debo empezar inmediatamente sin esperar pues como el resultado, sino que me da la posibilidad de esperar porque es un paciente que lo he clasificado como bajo riesgo de enfermedad grave. Y ya en los pacientes mayores de 3 años, pues también voy a tener unos escenarios donde puedo esperar para definir si necesito o no iniciar la antibiótico terapia. Entonces los pacientes que tienen en la interpretación del uroanálisis una esterasa y unos nitritos positivos son pacientes que les voy a empezar tratamiento antibiótico y les voy a hacer posteriormente pues su revisión del cultivo.
Los pacientes que tienen esterasa negativa y nitritos positivos, habíamos hablado de la alta especificidad de los nitritos, entonces son pacientes que voy a empezar el tratamiento antibiótico y obviamente también enviar muestra pues para el cultivo, que debe ser tomada, vuelvo y repito, antes de iniciar el antibiótico. Pacientes que yo tengo esterasa leucocitaria positiva y nitritos negativos, debo enviar la muestra para el cultivo. Solo voy a empezar el antibiótico si tengo una alta sospecha de que la causa de la fiebre sea o la causa de los síntomas sea una infección urinaria, pero si no, podría considerar que esa esterasa leucocitaria está positiva por otras causas de respuesta inflamatoria. Entonces, podría reevaluar mi paciente y considerar si necesita o no ese inicio pues, del antibiótico. Y si mi paciente tiene estas dos variables negativas, pues no voy a empezar tratamiento y debo buscar y explorar otras causas pues, de los síntomas. ¿Y cuándo entonces voy a indicar el urocultivo? Y aquí vamos a ver que prácticamente son indicaciones a la mayor parte pues, de nuestros pacientes con sospecha de infección urinaria. Entonces, todo paciente que tenga una pielonefritis, todo paciente que haya sido semaforizado como riesgo intermedio o riesgo alto, todo paciente menor de 3 años, todo paciente que tenga un resultado en el uroanálisis positivo para esterasa leucocitaria y o nitritos, todo paciente con infección urinaria recurrente o que no responda al tratamiento después de 24 a 48 horas o cuando tengo una disociación entre los síntomas clínicos y el resultado de la tirilla. Ahí debo indicar en todos estos escenarios un urocultivo. ¿Y a quiénes voy a hospitalizar? Porque no todos los pacientes con una infección urinaria van a requerir hospitalización. Debo hospitalizar a los pacientes lactantes menores de 3 y hasta considerar también menores de 6 meses, los pacientes con una sospecha de malformación urológica, los pacientes que tengan afectación de su estado general, que se vean sépticos, que estén deshidratados o que tengan otros trastornos hidroelectrolíticos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que no toleren la vía oral porque no voy a poderles garantizar la medicación de esta manera y pacientes con una situación sociofamiliar que nos ponga en riesgo y esto es muy importante para nosotros en la pediatría. El antibiótico, ¿cuál voy a escoger? Pues el antibiótico, la guía no se compromete con un solo antibiótico porque siempre recordemos que el uso racional de los antibióticos debe ser en relación con el perfil de resistencia de cada institución. Entonces, la guía nos plantea cuáles son los fármacos que tenemos, que podemos considerarlos, como lo vimos en la semaforización, de iniciarlos empíricamente y ya después se va a ver si se necesita un cambio o no de la antibiótico-terapia en relación con el reporte del urocultivo y el antibiograma. Pero entonces recordar, aquí nos queda para tenerlo, cuáles son las opciones, cuáles son las dosis, cuál es su posología y la elección va a ser en relación con la resistencia local de la institución y además de eso, posterior al resultado del urocultivo, pues podremos reorientar la terapia. ¿Cuál entonces va a ser nuestro tiempo a definir de tratamiento de estos pacientes? Entonces un paciente que fue semaforizado como rojo de alto riesgo de enfermedad grave o todo niño y niña menor de 3 meses o con sospecha de infección urinaria, ya sabemos que entonces debemos tener un tratamiento urgente con estos pacientes y el tiempo la conducta de manejo de estos pacientes va a ser definida como una terapia IV. Entonces son pacientes que deben quedar hospitalizados para recibir su terapia antibiótica. Los pacientes clasificados como pielonefritis, pacientes que fueron también semaforizados amarillos con criterios como que los niños tienen bacteriuria y fiebre de 38 grados o superior, niños que presentan fiebre menor de 38 con síntomas urinarios, voy entonces a estos pacientes a tratarlos de 7 a 10 días. Entonces recordar que las pielonefritis o infecciones de vías urinarias superiores
las voy a tratar por un tiempo de 7 a 10 días. Si mi paciente cumple con alguno de los criterios de hospitalización, le voy a dar tratamiento inicialmente endovenoso y un posterior cambio a la terapia a vía oral. Los estudios han demostrado que la eficiencia en infección urinaria es igual con el uso de antibióticos endovenosos versus los antibióticos orales. Entonces, en relación con eso, tener claro que es igual la efectividad, pero mi indicación de hospitalización va a ser teniendo en cuenta las indicaciones de hospitalización previa. Y ya los pacientes con infecciones urinarias bajas o cistitis o pacientes semaforizados como verdes son pacientes a quienes sí no tiene lo mismo, nuevamente un criterio de hospitalización, son pacientes que le voy a dar terapia antibiótica vía oral por 3 a 5 días, porque ya también la evidencia muestra que en este tiempo es suficiente y además también pues vamos a proteger el uso de terapias antibióticas prolongadas y la mayor resistencia pues bacteriana. Entonces mi paciente yo puedo elegir entre 3 a 5 días y pues va a depender también de la revaloración. Yo revaloro este paciente y entre 24 y 48 horas pues defino si va a necesitar completar 5 días de terapia antibiótica oral. Ya entonces entramos a otro punto que es después de que mi paciente tuvo la infección urinaria, ¿qué más debo hacer con mi paciente? Entonces debo definir si necesita algún estudio imaginológico o no. Vamos a mencionar primero cuáles son los que se usan en este escenario del paciente con infección urinaria y después vamos a ver la guía que nos plantea de indicaciones de cada una de estas imágenes según el grupo etario y los factores de riesgo de los pacientes. Entonces la ecografía es un estudio que con alta sensibilidad para identificar principalmente alteraciones anatómicas, alteraciones renales y puede también identificarnos si hay o no dilataciones pues, de la vía urinaria. Y corresponde al estudio de imagen que se debe hacer inicialmente durante un primer episodio de infección urinaria. Va a ser poco sensible para evaluaciones como pielonefritis y reflujo vesicoureteral. Nuestro segundo estudio usado en este grupo de pacientes es la cisturetrografía de mayor uso, la cisturetrografía miccional. Y este estudio lo que nos va a aportar en información es la identificación del reflujo vesicoureteral, así como identificar otras anomalías que existan en la vía urinaria inferior. Y el tercer estudio es la gamografía renal. La gamografía renal lo que nos permite evaluar es el parénquima renal y hacer una valoración diferencial del funcionamiento pues, de ese riñón. Él nos va a identificar si, por ejemplo, en el parénquima o en la corteza se ven superficies pues, irregulares o de menor captación. Entonces va a ser mucho más sensible para identificar lesiones de cicatrices por una pielonefritis, por ejemplo. Entonces, y de allí la importancia de tener en cuenta que la gamografía no se debe enviar en la fase aguda de la infección urinaria, sino que si estamos precisamente tratando de detectar cicatrices, pues debe realizarse en un tiempo posterior de 4 a 6 meses del episodio de infección urinaria. ¿Y cómo vamos a hacer esa interpretación? Entonces nos pueden reportar anormal y que esto quiere decir que hay una reducción de la función relativa de un riñón superior al 10% frente al contralateral o como se ve aquí en la imagen, una captación del trazador disminuida o ausente de la corteza renal, originando una distorsión o pérdida del contorno renal normal. Esta es entonces la propuesta del envío de cada uno, de la decisión de enviar o no cada uno de estos estudios imaginológicos y lo vamos a separar por grupos etarios. Aquí es donde entra a tener importancia las definiciones que vimos al inicio de la presentación de infección urinaria atípica y de infección urinaria recurrente. Entonces, en un paciente menor de 6 meses,
que tuvo una buena respuesta al tratamiento, que no tuvo características de una infección urinaria atípica o recurrente, yo debo enviarle como primer estudio una ecografía de vías urinarias. Esa ecografía, según la recomendación de la guía NICE, puede hacerse durante la infección aguda o en un tiempo menor a 6 semanas del episodio de la infección urinaria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas de nuestra población y por eso ponemos aquí un asterisco, porque podemos encontrarnos con pacientes que no tuvieron controles prenatales, entonces no sabemos desde su parte fetal cómo venía la parte renal y de vías urinarias. Entonces nuestra recomendación pues para la guía es que en este grupo etario tengamos en cuenta que preferiblemente hacer esta ecografía durante la infección aguda, porque no tenemos las previas del conocimiento de cómo venía ese riñoncito en su etapa prenatal. Entonces nos quedaríamos en este grupo con que debemos hacerles la ecografía renal. Y si mi paciente tuvo características de una infección urinaria atípica o recurrente y es menor de 6 meses, no solo voy a tener que hacer la ecografía, sino que este es un paciente con indicación de hacer una cisturetrografía miccional y además de eso una gamografía que recordemos que debe ser 4 a 6 meses posteriores a la infección. Ya en el grupo de paciente entre 6 meses y 3 años, nuevamente el paciente que tenemos con buena respuesta, que no tiene características de infección urinaria atípica o recurrente, la indicación de la ecografía vuelve durante la infección aguda versus antes de las 6 semanas, vuelve y queda con asterisco y nuevamente nuestra recomendación es a que considerando las circunstancias socioeconómicas de nuestra población, entonces se considere hacer durante ese mismo instante de la infección aguda. Y ya en el otro escenario, que tenemos un paciente, por ejemplo, entre 6 meses y 3 años con una infección urinaria atípica, entonces voy a hacer la ecografía y voy a indicarle también gamografía, y la indicación de la cisturetrografía va a definirse en relación si la ecografía me reporta dilataciones o si el paciente tuvo características de suito atípica dadas por flujo de orina deficiente o un germen diferente a E. coli o un antecedente familiar de reflujo vesicureteral, entonces este paciente tendría también indicación de hacer una cisturetrografía miccional. Y en el paciente entre 6 meses y 3 años con una infección urinaria recurrente, debo hacer la ecografía y debo enviar la gamografía 4 a 6 meses posterior a la infección aguda. Ya el paciente mayor de 3 años, nuevamente la misma recomendación y tenerlo en cuenta de la ecografía. Y en relación con los demás estudios, entonces si es un paciente con una infección urinaria atípica, debo hacer su ecografía sí en la fase aguda y considerar si el paciente nuevamente tuvo algunos otros hallazgos en la ecografía, pues considerar si va a requerir o no realizar otro de los estudios que ya habíamos mencionado. Y en el paciente con más de 3 años y una infección urinaria recurrente, debo enviar la ecografía y la gamografía 4 a 6 meses posterior. ¿A quiénes entonces vamos a dar profilaxis? Esta guía es en relación con los pacientes con infección urinaria. Se sale de este alcance en los pacientes con reflujo vesicureteral o hidronefrosis. Pero entonces, en relación puntual con infección de urinaria, la recomendación de la profilaxis queda para pacientes que presentan infecciones urinarias recurrentes, con estas opciones de antibióticos para hacer la profilaxis en estas dosis especificadas. Ya el seguimiento de estos pacientes entonces, después del diagnóstico y un tratamiento efectivo en la infección urinaria, entonces debemos programar los controles cada 3 a 6 meses durante por lo menos 1 o 2 años, especialmente en pacientes que tuvieron una infección urinaria en etapas más tempranas y pacientes que tuvieron infecciones urinarias febriles o pacientes con pielonefritis. Y recordar, por último,
algo muy importante y es el concepto de la bacteriuria asintomática, y es el paciente a quien yo le encuentro alteraciones en el urocultivo, es decir, voy a tener un urocultivo positivo, pero en un paciente completamente asintomático. Entonces debemos evitar la práctica indiscriminada del uso de urocultivo en pacientes sin indicación del mismo, es decir, pacientes asintomáticos, porque esto solo nos va a causar confusión y nos va a causar más confusión que beneficio, ya que entraríamos en la disyuntiva de si necesita o no antibiótico terapia mi paciente. Y recordar que un paciente con una bacteriuria asintomática va a tener indicación de manejo en el contexto de un paciente, por ejemplo, una paciente adolescente gestante, o pacientes que van a ser llevados a procedimientos urológicos o estudios urológicos como la cistoretrografía, pues en ese caso sí va a necesitar, así sea una bacteriuria asintomática, que se trate esa infección. De lo contrario, un niño sano, asintomático, con un urocultivo positivo constituye un escenario, una bacteriuria asintomática, a la cual no vamos a tener que dar manejo. Finalmente, un algoritmo entonces donde vamos a resumir lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Evaluar entonces síntomas y signos. La presentación más común en los niños más pequeños es una fiebre sin foco, y en los niñas y niños mayores de edad pues se van a presentar ya con signos típicos de manifestaciones urinarias. Vamos a evaluar entonces si los pacientes se encuentran con signos de enfermedad grave, y vamos a hacer aquí el proceso pues de semaforización. Vamos a recolectar la muestra de orina usando el método adecuado para la edad del niño. Vamos a hacer la interpretación de ese uroanálisis. Vamos a evaluar y considerar dentro de la clínica los hallazgos si el paciente se encuentra dentro de una clasificación de una infección urinaria alta versus una infección urinaria baja. Evaluar los factores de riesgo, las patologías graves o las condiciones que, por ejemplo, también indiquen hospitalización, y voy a finalmente dar el tratamiento que el paciente requiere según el grupo de edad, según la presencia o no de pielonefritis y según, pues, como lo mencionamos, la resistencia local. Vamos ya en el seguimiento y durante ese manejo de la fase aguda a ordenar los exámenes imaginológicos que sean necesarios, que ya lo vimos en relación con la edad, si es una infección urinaria atípica y o recurrente. Y finalmente continuar pues con el seguimiento, como lo mencionamos, de nuestros pacientes. Esta fue la bibliografía que se usó para la elaboración de esta guía. Estas son pues los nefrólogos pediatras de la institución quienes participaron en la elaboración de la misma, y la guía se usó la metodología pues de observación de la GRI para hacer la valoración de la misma, la cual pues va a evaluar la calidad y va a evaluar el grado de recomendación, y el puntaje obtenido de esta guía fue un puntaje 98.4, lo cual quiere decir que es una guía muy recomendada. Muchas gracias a todos y todas por la participación, por acompañarnos, y quedamos ya atentos a todas las preguntas. Doctora Guerrero, muchísimas gracias. Por lo general, estamos atentos en Facebook Live para si hay preguntas por parte de nuestros espectadores. Hay una mamita pues que nos dijo que le enviaron un examen de orina, pero que no entendía el resultado. Entonces pues, mamita, es normal, debes consultar a tu médico para que pues pueda explicarte a qué se debe pues el resultado de cada examen hecho a tu pequeño. Doctora, nuevamente muchas gracias a todos los espectadores por estar acompañándonos hoy, como todos los viernes. Los queremos invitar para el próximo a la misma hora, 12 del mediodía, un nuevo tema de interés en las jornadas de actualización en guías de práctica clínica en pediatría. Queremos pedirles que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de las acciones diarias del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño. Les recuerdo nuestras cuentas oficiales: Instagram, @lacasadelnino_ctg, repito, @lacasadelnino_ctg. Nuestra cuenta de Twitter,
Casa del Nino, y en Facebook, aquí por donde estamos haciendo la transmisión, Hospital Infantil Napoleón Franco, pareja Casa del Niño. Feliz tarde para todos y nos encontramos el próximo viernes en una nueva emisión.